andar los caminos de la literatura oral asturiana y andar los caminos de Europa. Que non entenda isto, non entendeu nada de la cultura, non entendeu nada nin de Dante, nin entendeu nada de Heidegger, ni de Schopenhauer, ni de Quevedo, ni de Lope de Vega. Porque lo que sucede en Asturias sucede auquiera. De esto, esta sección tan maravillosa deunosla moitas veces Xosé Ambás, un gran folclorista, compañeiro desta casa, e tamén Ignacio Irreguilón, unha persona que desde aí moito tempo se dedicou a explorar os caminos da literatura asturiana na fastera occidental. Con estos dous falamos de lo que nunca moire, falamos de Asturias. Amigos meus, bienvenidos, bien chegados a Clave de Fondo. Moito me presta estar con vos, con Ambás e con Ignacio. Vamos falar de la cultura inmaterial, una cultura que non se pode tocar, de cuentos, la fala que la xente conserva nas casas. Vos fixestes moito por sacar alantre, por visibilizar unha realidade cultural. Que falen primeiro los vieiros, porque eu sou discípulo de xente como Nacio, así que arranca. Bueno, yo empecé ya hai moitos años un pouco a faer trabacho de campo, a meterme en lo que é la cultura tradicional. Ya foi un pouco por compromiso, porque cuando me di cuenta de que aquí en Asturias lo que había era distinto de lo que nos estaban vendiendo en general como cultura, pues empiezas a darte cuenta primero con mi abuela. Yo cuento que todos empezamos un poco por lo más cercano, por esa realidad. Por Rosabra, sí, exactamente. Y entonces mi abuela non sabía ni leer ni escribir. Entonces ahí yo tenía un caldo muy fácil, ya muy cercano. Ya fue con esa con la que me di cuenta realmente de que la realidad de lo que es la cultura asturiana ya era muy distinta de lo que se estaba vendiendo, de los estándares culturales. Entonces en ese sentido fue un poco, empecé por esa, por lo más cercano, y empecé también un poco por compromiso, porque cuando yo empecé a trabajar en este sentido, dime cuenta de que no había para dónde mirar, no había referente ninguno, no había, y era todo nuevo. Entonces yo personalmente empecé un poco por descubrir esa cultura, ya sobre todo por dignificar. Entonces, más que a mí lo que me despertó fue ese compromiso de poner en valor determinadas costumbres, tradiciones y a manera de falar, poner en valor ya que quedara constancia de algo que sí que parecía que nadie miraba para hecho. Y entonces, bueno, empecé así de esa manera a trabajar, no sé los otros, pero no había, como digo, referente de ningún tipo, ni lingüístico ni cultural. Entonces fue un poco
obligado, foi un pouco militar en ese compromiso de faer e de trabachar, de decir, si non lo faigo yo, non hai nadie que lo faiga, pues vamos a... Entonces, bueno, empecé, pues hay muchos años ya, cuando estaba yo en la escuela, cuando empecé el movimiento, digamos, cultural asturianista en los 80 más o menos, que chegaban voces o ejemplos de Oviedo o de Madrid, pero bueno, un pouco foi eso lo que me motivou. Logo seguí moitos años, foi ampliando el abanico, el entorno a xente máis cercana e logo ya faer traballo de campo ya máis serio, con mellores equipos e tal, pero bueno, foi un pouco como principié. La cultura inmaterial acomódase moito mal al museo, aunque en Asturias tenemos un gran museo, una gran institución que é el Museo del Pueblo de Asturias, pero non é unha cousa que se pode meter en un museo exactamente, ¿no? Porque é unha cousa tan viva que evoluciona tanto. El Museo del Pueblo de Asturias ya un tesoro que poucos asturianos valoran, ya un gran centro de cultura material, ya inmaterial, aunque tienes parte razón lo que estás diciendo, pero bueno, el Museo del Pueblo de Asturias de Xixón, aparte de la gran colección de materiales de la etnografía asturiana, está facéndose el centro documental de la tradición oral. Dices tú que ya difícil metella a la cultura inmaterial nun museo. Métese, está metiéndose, está creándose ese archivo, pero outra xente que seguimos traballando, como Nacio, e a eu, e a outros, que seguimos porque que seguimos faendo traballo campo cuando paez que en 2000, que estamos? En 2000 que aí? 14. Cuando paez que en 2014 ya non hai nada que buscar. Dices, coño, como en 2014, tanto como está el mundo rural asturiano, medio acabado, sin xente, los pueblos como tan, pode tuve haber cousas que investigar, que preguntar, non está todo máis que investigado, non houve desde los 70 xente grabando folclore musical, que é o campo en el que eu máis me muevo. La miña sorpresa foi que esta tierra, que Asturias, igual que todo el cuadrante noroeste peninsular, que é este cuadrante arcaizante que dicen los expertos, Galicia, norte de Portugal, Gión, Zamora, Asturias, claro. La sorpresa para mí foi que esta tierra, eu que sou máis nuevo que Nacio, non tanto, pero algo máis, ya que entón eu ya tuve referentes como Nacio, que para mí préstame estar contigo, pero préstame especialmente compartir esta entrevista con Nacio, porque para mí foi referente, foi el mellor referente que tuve, porque yo, igual que él, criéime nunha familia tradicional de verdad. Ninguno de los dous, igual hasta eu soy algo máis rural que él, somos desa xente que investiga al pueblo tanto un pueblo, porque tú ya sabes que nesta tierra el que estudia el pueblo, pues ya lo urbano que va a ver cómo se fala neste lugar, y al lingüista, y al etnógrafo, folclorista que viene de ese mundo urbano a investigar, ya como el que va al Amazonas a estudiar una tribu, pero sin estar na tribu, vaya. Yo a mí pasoume lo contrario, y a fardo desto, yo presumo desto, de que siendo d'ambás, dunha familia tradicional troncal de buolos, padres, fíos, nietos, tuve la suerte de mamalla esta cultura tradicional, que podía mamalla ya non aprecialla, que podía mamalla ya non dai el valor que tenía, pero que tuve la suerte de que esa cultura que eu mamei, había xente que primeiro e diera valor e estaba faendo traballos que eu tuve la suerte de conocer, e a conocer en persona a xente como a Nacio, e a decir, para, que isto que eu sei, que isto que sabe la abuela, cuidadito, que isto é importante, e isto... Por eso el meu camín foi diferente. Eu ya tuve referentes, e a él foi nos 80 e eu arranquei nos 90. Pa non liame, que lo que te quería decir era outra cousa, lo impresionante
ya que en 2000, ¿qué estamos? En 2014, lo impresionante ya que en 2014... Cuando se emite eso ya en 2015. Bueno, pues en 2014, en 15, y hasta en 20 va a ser, todavía esta tierra, non sei outras, pero todavía esta tierra está dando materiales a la xente que faemos el traballo campo. Porque esa cultura inmaterial e esa ruralidade, aunque está agonizando, todavía está en forma viva. Ya todavía salimos, ya venimos para casa con cuentos inéditos. Todavía las variantes lingüísticas falas de determinados lugares están sin estudiar. Todavía non se saben bien nin autan las isoglosas de determinados fenómenos lingüísticos. Todavía non se saben. Todavía ambas e arrancés van polos pueblos con una grabadora e vienen para casa con melodías que non se recogieron nin por torner. Isto é lo impresionante, que todavía podamos seguir alcontrando esos materiales. Iso é a riqueza desta tierra, ou de Galicia, ou de Llon, deste cuadrante noroeste que é arcaizante para os folcloristas. Que se pueda meter no museo? Sí, yo cuento que sí se puede meter, pero para mí non ya o obxectivo. E de eso podemos falar despois. Para mí o obxectivo non ya gravar todo isto e metello nun caixón. Hai outras cousas que se pueden faer con estos materiales, ya que tenemos que faer pues, para que isto tenga algo de continuidade diferente. Transmisión está fendida, pero algo habrá que faer con este patrimonio inmaterial, con esta tradición propia, para que siga palante de outra maneira, pero que siga. Nese sentido, Ignacio, los filandones, hai un documental que fixiste, El Flandón, que foi un documento maravilloso e increíble, ¿no? Los filandones pueden revitalizarse de alguna manera? Bueno, yo ese trabajo que fixe en el 2007 con xente del pueblo de Xedré y de la parroquia de Xedré, lo que trataba de faer era explicar, como di ambas, no desde lo que é la cultura tradicional vista desde fuera, sino que fueran los propios protagonistas, la xente que viviu, ya que vivía en esa cultura rural asturiana, que fueran hechos los protagonistas y a los que nos dieran esa visión del tema. Me está claro que el mundo rural cambió como cambió toda la sociedad en las últimas décadas. Ya el mundo rural está acabándose tal ya como lo conocíamos nos, o como tal, como lo dice ambas, tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Y vamos a ver, un filandón da quecha era un acto espontáneo, una reunión de xente que compartía y comunicaba tanto las experiencias como el conocimiento que tenía acumulado. Ya era un poco eso, como otras fiestas o como otros actos sociales, pues era un poco lo que mantenía viva y daba continuidad a esa cultura. Güey, los filandones siguen fallándose de otra manera. Es decir, siempre que se xunten 3 o 4 personas como nos aquí, esto podíamos chamarlo también un filandón, en el sentido de que estamos compartiendo experiencias y información. Entonces, el filandón puede seguir fallándose y sigue fallando, y para mí es un poco la esencia y el alma ya no del pueblo asturiano, sino de cualquier otro pueblo, es decir, la comunicación en sí, ¿no? Cuando hay comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, que la comunicación con los nuevos medios de comunicación, la radio, la televisión, ya todo esto de internet, al final lo que falle al individuo más casi antisocial, aunque te abra unas ventanas hacia el mundo exterior, yo cuento que se pierde esa frescura del conocimiento, de la relación directa de la gente, ¿no? Pero bueno, filandones sigue habiéndolos, y yo cuento que sigue, mientras haya gente que se pare a falar y a charlar y a compartir vivencias y historias, pues el filandón ya es eso, no hay otra cosa. Entonces, bueno. Y los filandones celebranse en Asturias, pues celebranse también Pacho del Cordal. Vaya, porque el que non tenga claro que esta cultura ya compartida con los vecinos, entonces bien pouco sabe. El que nada más se centre en estudiar el territorio políticamente, administrativamente asturiano, ya non conoce la realidad
de los hermanos que nos arrodean polos tres llaos, polos tres llaos. Por la parte gallega, con la que tenemos un territorio, toda la zona del Naviaeo, que comparte cultura, por la parte cántabra, con toda esa zona de transición tan interesante de la Asturiana Oriental, que se mete a mitad de Cantabria, y ya por supuesto con el pueblo lleonés, con el que más tenemos que ver lo que ya la cultura asturiana. El flandón en Lleón ya un fenómeno igual. Bueno, pero el flandón en Lleón ya un fenómeno igual que aquí, y que además coincide que se llama el flandón, o el filandón, o como decimos en base, el filón, o la fila, o el filanguiro, o la polavicha, o a polavila, o de tantas maneras, pero... Más para el sur, serano, que una palabra... El serano, en Cabreira, el serano. En Galicia, 40.000 nombres. En Cantabria, la gila. Este fenómeno ya peninsular, europeo, ya mundial, ya en la India, en la India, pues llamaránlo como lo llamen, pero los viejos juntaríanse al pie al fou y contarían a los nietos los cuentos, por qué se llaman así las cosas, y explicarían esta y aquella tradición. ¿Qué narices? Nadie ya único y exclusivo. Yo estudio la cultura que me tocó vivir y a la que pertenezco, pero teniendo en cuenta las de la Vera, que comparten más cosas de las que no comparten. Tengo una idea que te voy a contar. Cuéntamela, amigo neno. Cuando falaba Nacio, porque también querer meter nun caixón esa cultura tradicional que de manera imparable se va a ver, porque ya natural. Porque la cultura que viviu o meu abuelo, aunque había menos cambios, e a dicía eu fai pouco, a xente, mirai, nambás eu conocí unha muller que tizaba anzuelo, e eu fixe 40 años en maio, e esa manera, esa cocina tradicional tiene 3.000 años, pero de fai 40 años de tizar en suelo a hoy, anguano, pasamos por 40 modelos de cocina. O sea, los cambios ahora son exponenciales, rápidos. Tampoco podemos pretender encorsetar la cultura. Esto tiene que evolucionar y ya tenemos que afianzar, construir el futuro teniendo clara la identidad. De hoy venimos ya sabiendo tantas cosas de la nuestra tradición oral. Pero contábame un paisano de Cubia. Como yo ya soy del 74, pero ya me tocó vivir el mundo de la Coca-Cola, aunque soy de un pueblo de Grao, de Ambás, rural, fío de vaqueiros, no de vaqueiros de alzada, de ganaderos. Decíame un hermano de mi abuela, para explicarme cómo era el Xan. Hay una cueva en Cubia, a la vera el pozo, el Palagón, y entonces los paisanos de Cubia no lo garraron, el Xan, el fío la xana de la cueva, escapou. La xana non estaba pendiente, escapou e meteuse nun horro nas casas de abaixo de Cubia. Meteuse pola pesllera. Los paisanos vieron aquel humín entrar e metieron la llave. Ya quedou cerrado. Ya pasou toda a noche porque falaban outro idioma. Los xanes non falaban asturiano, falaban outro idioma. Tenían, claro, el idioma los xanes. Y no decían mai, ni ma, decían marre. Los paisanos estaban ya yocos, toda la noche aquel couso tan ruin, marre. Hay que quitar la llave para que marche para la cueva otra vez, porque esto... Y decía yo, ¿cómo era el Xan? Y decíame José María, las casas de abaixo, y a mi abuela María Isabel, de Ca Florento, como un bote de Coca-Cola. No me decían, como la galga al carro. Ya sabían que yo no sabía lo que la galga al carro. Decían, como un bote de Coca-Cola. Yo preguntabas antes de que contaras este guapísimo cuento porque claro, vos sois buscadores, ¿no? Y quien busca, da cuando topa maravillas, ¿no? ¿Qué maravillas recordáis de topar y que quedasteis respigados?
Bueno, ye muy amplio todo lo que topas, y además ye que hay un mundo por descubrir. Ye impresionante la cantidad de conocimiento, de cultura, de sensibilidad, de arte, de todo que puedes topar en el pueblo cuando realmente está todo desprestigiado, todo lo que suena a pueblo, a campo, non tiene valor ninguno. Yo non quisiera falar de nada o nada me chocou así especialmente. Lo que máis me chocou nese sentido lle ver o topate a la vera casa ya no máis cercano, esa sensibilidad, esas ganas de comunicar, grandes comunicadores, grandes poetas, grandes narradores, xente anónima que lo que fai é transmitir e a faer suyo cousas que che contaron a hechos toda a vida. Ya topaste con xente que lle impresionante, que non pasa a la historia porque forma parte del pueblo, pero que así como en talla o en arte, digamos, físico, puedes toparte con constructores de paneras, con tallistas espectaculares o con arte de detalle pastoril impresionante. Es decir, que hay belleza y hay arte en el pueblo y que hay grandes comunicadores y grandes poetas. Yo eso es con lo que me quedo. Luego, las cosas que te cuentan o tal, al final daste cuenta de que hay algo mundial, internacional, y que la gente preocupase lo mismo que cualquier creativo, que cualquier creador en transmitir estándares de pues la vida, la muerte, el nacimiento, tal, pero acabas conociendo xente con una sensibilidad y con un arte espectacular. Entonces, para mí, ya casi con lo que más me quedo, con la gente que conoces y gente sencilla a pie que tiene o que pueda tener un nivel creativo o comunicativo como cualquier grande de España o mundial. Yo un poco eso lo que... Calla, no digas España, que soy nacionalista. Vas, non seas malo. E todo isto evidentemente está conduciéndose por outras partes, ¿no? Conduciuse ya dende hai tiempo, quero decir, la literatura oral pode transmitirse pola radio, pode transmitirse pola televisión, como no teu programa maravilloso de Camín, e pode estenderse. Supongo que tamén se podría facer estendelo pola escuela, ¿no? Porque todos estos conocimientos... Precisamente de eso era de lo que teníamos que falar, de que está muy bien recopilar todo este patrimonio, está muy bien, pero mira, na cultura material, cuando un edificio, este llagar que tengo detrás, deixa de tener función e uso, la xente non era tonta, era sabia. Queimaba lo palleña. Se non valía, adaptarse ou morrer. Eso é así, na. Entón, recopilar, para metello nun caixón. Claro, lo máis interesante desto ya, claro, recopilar, publicar, sacar na tele, pero hai que llegallo a la xente nueva, que eran los que mamaban la tradición nos flandones, eran los que echábanos para la cama y quedaban detrás de la puerta. La escuela ya básico. Y en la escuela asturiana yo pienso que se están faendo fatal las cosas. Voy a ser crítico. Igual con el tema lingüístico, que pienso que non se está faendo moi bien la enseñanza al asturiano, que se está traballando pouco con la materia prima que tienen en casa los nenos. Veces que falando con maestros de asturiano, coño, ya que este año xa non me pacangas, pero yo de occidental, yo de tal, traballai con los nenos. Mandai a los nenos que traballen con los de casa. Estáis faendo dous traballos: poner en comunicación a las generaciones, al neno con la familia, con los vuelos, agora que tan pouca comunicación hai entre vuelos e a nenos, porque los vuelos están na residencia ou están en pueblo e los nenos están na ciudad, ou nin los ven, ou venlos unha vez al año ou unha vez al mes, ya.
que el neno traballe. Fai pouco, precisamente, de unha charla desto, vou dar outra en Xixón para el mes que entra. El neno, na escola hai que enseñar al neno a faer traballo campo. Lo que un neno y saca a la abuela no lo sacan vas, ni el mellor investigador, ni un folclorista, ni... Lo que no y saque el nieto a la abuela o al abuelo, siempre pongo el ejemplo de Celestina Casancho, de la abuela que tengo. Ya, por supuesto, el meu referente, la mía maestra, Celestina nunca hubiera cantado pa naide. Era una mujer que no hubiera cantado pa naide, por la manera que tiene de ser, cantó pa el nieto. Pues a lo que llegó el nieto con la abuela, tenían que llegar los nietos asturianos con las abuelas y a los abuelos y a los padres. Ya desde la escuela hay que trabajar eso. Hay que hacer que los nenos trabajen con los de casa, que baixen materiales. Yo decía a aquella maestra de asturiano, dices que no controlas la variante lingüística de este o de aquel lugar. Manda al neno que te baxe los praos y a la toponimia de la parroquia. Tienes toda la variante lingüística del asturiano de la zona, ya trabajáis eso. Trabajáis la materia prima del neno, que va a llevarlo a gala, que trabajes con lo de él. Quien dice llevar la tradición oral a la escuela, pues dice también organizar flandones en la escuela, que los cuentos se cuenten en la escuela, que se adapten a los tiempos también, que los cantares se enseñen, se canten. Si yo recopilo un cantar ya no se canta. Si yo recopilo un toque de pandereta y a los que vienen de atrás no aprenden a tocar la pandereta, no tiene sentido nada. Entonces todo esto, lo que te acaba es que hay que revitalizarlo, dar vida de otra manera. El baile tradicional. Todo en una fase, ya esto que voy a decir ya muy polémico, esto ya polémico, lo que voy a decir ya polémico total, entre folcloristas, pero voy a decir yo, porque hay que aprovechar la tele. Todo en una fase bastante negativa con los grupos de folclore. Heredados de la sección femenina, que en los 70 fixeron un bon traballo campo, que la indumentaria mellorouse, pero esta representación teatral de los grupos folclóricos tiene sentido en 2015. ¿O tiene más sentido que el baile tradicional se naturalice, se enseñe a eu de vaqueros ya con esta americana tan guapa de Zara, barata pero guapa, salga a bailar y a danzar? ¿O hay que ir con un dengue a una montera picona del 18? Anacrónico total. Las mujeres que me cantan a mí, cántame col sisi. Pongan, señores, un sisi para cantar el repertorio. ¿Pero por qué tenemos que vestir con ropa del 19 y a del 18 para representar una realidad que cuando la recopilamos ya no convivía con esa indumentaria? Yo cuento que hasta la indumentaria tradicional ya una traba para actualizar la tradición oral, la música tradicional. Yo quiero que en unas pichas se faiga una fila de baile a lo suelto de vaqueros, ya que siga teniendo el baile la función que tenía de comunicación, de relación social, que los mozos cortejen echando una pieza a lo suelto. No sé si es utópico, no me parece, porque en otros sitios así se está haciendo, ¿eh? Y así había que faelo, y así teníamos que faelo. En otros sitios así se está haciendo, ¿no? Claro, ¿cómo proyectar toda esta cultura hacia el futuro? ¿Eso ya es posible? Los folcloristas anteriores a vos no teníanlo claro, que simplemente estaban rescatando hallazgos, tesoros, Hombre, que quedaban ahí para los estudiosos. Lo que dice ambas, yo cuento que yo una de las cosas que nos une en ese sentido de faelo desde dentro y a buscar que todo eso tenga una continuidad, no con la zona de arquetipos de indumentaria ni de faer el filandón en una chariega o tal, no. Todo tiene sentido si la gente se siente orgulloso. El problema es que yo una de las cosas que cuento es que aquí seguimos teniendo unos complejos sobre la cultura tradicional y entonces eso es lo que nos impide mostrarnos tal como somos. ¿Entiendes? Porque cualquier actividad humana, si realmente la normalidad de cualquier hecho, sea tradicional o no, la normalidad y el sentirte pues ya no orgulloso, simplemente faelo por normalidad.
eso implica que algo te vivo, y eso es un poco lo que yo creo que siempre quisimos ver, y a la hora de estudiar y de investigar, no investigarlo desde esa órbita, digamos, científica, para guardarlo, para registrarlo, para documentarlo y tal. No, sí, documentarlo sí, pero de una manera viva, es decir, que la gente siga fallándolo porque se siente cómodo en ese ambiente, porque ya algo normal y algo natural. Entonces, bueno, yo entiendo que tendría futuro si las cosas se vieran con esa normalidad y a faltas de esos complejos, pero yo cuento que seguimos teniendo muchos complejos en ese sentido. Entonces, aparte de que, bueno, el mundo cambió, la sociedad cambió, entonces los usos y las costumbres cambian también. Entonces, cuando no te sientes orgulloso o con unas formas normales de desarrollo de esa cultura, no las muestras con normalidad y te quedan ahí, entonces cámbiaslas por cualquiera que venga de fuera, que simplemente porque venga de fuera consideras que ya me he echado. Yo cuento que lo que se está fallando no es o a mí personalmente lo que me interesaba en este sentido y lo que me sigue interesando, es dignificar y normalizar cualquier hecho y poner en valor cualquier manifestación cultural tan digna como cualquier otra, pero dentro de la normalidad y dentro del paisanaje. Es decir, yo siempre tuve una visión cultural de este sentido desde las bases, desde la propia práctica de las cosas. Pues moitísimas gracias. Foi unha conversación moi prestosa. Quédanos moito inda por falar. Convido-vos para outro día. Estábamos falando 10 horas más, ¿eh? Sí que sí. Isto supa pouco, Nacio. Sí, la verdad é que sí. Foi un placer. Igual. Así na foi, sí.